La guerra no es un juego. Así lo entiende Vladimir Putin, quien a pocas horas de su investidura ha dejado colgando un mensaje de advertencia, o como dicen en Occidente, una amenaza. Putin ha dado la orden de que se realicen ejercicios nucleares. ¿El motivo? Podemos hablar de dos líneas rojas. La primera, la posibilidad de que finalmente Francia envíe tropas a Ucrania. La segunda, las insinuaciones de David Cameron, quien pide no cuestionar a Zelensky si es que se decide golpear en suelo ruso con el armamento cedido por la OTAN. En fin, parece, Putin cumplirá sus anhelos. Para hablar de esta bomba informativa y profundizar en los pormenores, tenemos un video en el cual vamos a reaccionar. Adelante, estimado Lorenzo. Despertaron al oso ruso y no hay para dónde esconderse. Esa era la sensación generalizada en los pasillos de la OTAN, donde el nerviosismo se palpaba casi tanto como el café recién hecho en las frías mañanas de Bruselas. La noticia había caído como un rayo en el cielo, que si bien nunca fue completamente claro, ahora se teñía de un ominoso tono gris oscuro. Vladimir Putin, el presidente ruso, había dado la orden de ejecutar maniobras con armas nucleares tácticas frente a las amenazas percibidas de Occidente. La noticia, que primero había circulado como un rumor inquietante, fue confirmada cuando Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, anunció oficialmente que los ejercicios serían una respuesta directa a las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron y de otros altos funcionarios británicos, quienes habían mostrado un apoyo más firme a Ucrania en el conflicto en curso. Las tensiones, ya de por sí altas, habían escalado a un nivel sin precedentes. El escenario era el Distrito Militar Sur, una vasta área que linda directamente con Ucrania, donde los ejercicios tendrían lugar justo antes de la investidura de Putin para un quinto mandato en el Kremlin. Macron había sido específicamente vocal en días recientes, mencionando en una entrevista con The Economist la posibilidad de que tropas de la OTAN pudieran pisar territorio ucraniano. Esta declaración parecía haber sido la gota que colmó el vaso para... Bien, para analizar esta situación, estamos con Enzo Anchante en algún lugar del mundo, ya no digo Perú porque ya ni sé su paradero. Enzo, ¿cómo estás? Fabricio, ¿cómo estás? Un abrazo, amigo, para ti, para el público de Prensa Alternativa. Se vienen horas complejas, ¿ah? O sea, no estamos acá. ¿Te acuerdas de la última conversación que tuvimos, Fabricio, hace aproximadamente 3 semanas, cuando hablábamos de la posibilidad de que Irán contraataque a Israel y dijimos, ojo con la almohada, por ahí sería buena idea prepararse un cafecito y no dormir porque pueden pasar cosas, bueno, pueden pasar cosas. Mañana es la investidura de Vladimir Putin. ¿Sí? Mañana es la investidura de Putin y entienden en Rusia que este mensaje tenía que llegar como una advertencia. No creo que sea casualidad, en la política no hay casualidades, es una frase muy conocida. El anuncio de Rusia viene en un momento crucial, cuando el símbolo que se ha convertido esta Rusia actualmente, que es Vladimir Putin, en una ceremonia se ha reconocido como mandatario reelecto, porque así lo decidió el pueblo ruso. Este mensaje llega ante la incertidumbre que se está viviendo, porque sí, se habla de ataques, se habla de un plan siniestro, macabro, que buscan ejecutar contra Rusia por parte de Ucrania y la OTAN. Hace unos días, Fabricio, hicimos un informe que había sido presentado por el think tank ruso, Rivar, en el que se hablaba sobre esta posibilidad inminente que la OTAN finalmente ataque a Rusia con la bandera de Ucrania como fachada. Bueno, parece que esto va tomando un tinte mucho más pesado y complejo cuando David Cameron, como ministro de Asuntos Exteriores, dice que sí, es una posibilidad que ellos están contemplando y que sencillamente le darían luz verde al hecho de que Ucrania ataque en territorio ruso. Los ATACMS entran en escena y también está esta posibilidad de que finalmente Francia envíe tropas a combatir a Ucrania, que se dice ya, desde Rusia lo dicen, lo afirman, ya se ha corroborado que han caído soldados franceses
y que esto estaría comprobando entonces que la guerra ya no es contra Ucrania nada más, sino contra la OTAN. Es un momento complejo, Fabricio, las próximas horas van a ser decisivas porque sería, la verdad, eh, osado atacar a Rusia en este momento considerando la respuesta que puede dar Rusia. Lo digo por los países miembros de la OTAN, que incluye Estados Unidos, y hablaremos de eso más adelante, Fabricio. Así es, como comentas, y estoy de hecho de acuerdo, son horas de tensión, digamos. Cuando conversamos de Irán, Israel y todo eso, se terminó cumpliendo. Y ahora, de hecho, esperamos que no se cumpla, porque si no, lo que se desata es algo muy grave, muy grave por parte de Ucrania, que va a osar tocar Rusia en una fecha especial que no es que esta fecha sea por algo casual, ¿no? No es porque justo querían hacer el 7 de mayo, justo era la investidura de Putin, no. Obviamente está altamente planeado para, de alguna manera, arruinarle la fiesta, ¿cierto? Hasta ese punto llega la versión que tienen con Putin, ¿no? Que ha sido reelegido, como dices tú, porque el pueblo así lo ha querido y se respeta lo que el pueblo pide. Van a querer arruinarle esta fiesta, pero arruinar la fiesta a Rusia no sé, al mundo, creo yo, porque lo que se arma, como dices, no solamente Ucrania, es OTAN, ¿cierto? También me gustaría ampliar la noticia de que Finlandia mismo ha dicho, bueno, miembro de la OTAN ya hace poco, que realmente quiere estar atacando Rusia y que Rusia también va a defenderse. Entonces, ¿qué nos espera? Te pregunto a ti, Enzo, ¿qué nos espera si es que se cumple este ataque? Que como dices, Cameron ya lo ha confirmado prácticamente. Bueno, va a ser importante, Fabricio, primero que podamos ver la siguiente parte del informe en la cual se habla de qué es este famoso anuncio de Rusia, de los misiles que van a ser utilizados, de las maniobras nucleares, insistimos, que no son producto de la casualidad. Es una advertencia de Rusia, creo que lo vamos a escuchar a continuación, porque tiene que ver con un punto clave. Cuando hablan de maniobras nucleares, hablan también de un armamento táctico, armas nucleares tácticas. Hay un énfasis en esta palabra, quiero que la memoricen porque va a ser importante y lo vamos a descubrir a continuación, Fabricio, escuchando el informe, porque una cosa son armas nucleares tácticas y otras armas nucleares estratégicas. En el informe seguramente estaremos entendiendo un poco más el contexto, Fabricio. Así es, vamos con el informe y ahí me comentas la pregunta que te hice. Vamos, Lorenzo. En respuesta, la aviación y la Armada rusa participarán en lo que el Ministerio de Defensa describió como maniobras para mejorar el nivel de preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas a la hora de realizar misiones de combate. Peskov había articulado con una claridad helada. Ellos hablaron sobre la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania, es decir, poner a los soldados de la OTAN frente a los militares rusos. Esa es una nueva espiral de escalada de la tensión. No tiene precedentes y exige una especial atención y medidas especiales. En las salas de crisis de la OTAN, las pantallas mostraban mapas detallados y simulaciones de posibles escenarios. Los líderes occidentales se encontraban en una encrucijada crítica. Las declaraciones provocativas y las amenazas vertidas por dirigentes occidentales habían sido respondidas con una firmeza que muchos temían, pero pocos esperaban ver materializada tan pronto. El ejército ruso, según el comunicado del Ministerio de Defensa, se propuso garantizar de manera incondicional la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. Mientras tanto, Sergei Garaganov, presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa, y uno de los asesores más influyentes de Putin, había dado luces en un reciente artículo para Global Affairs, titulado Una decisión difícil pero necesaria. Bien, agradecemos al estimado redactor que hizo esta nota, que podamos compartir. Un saludo al redactor. Ok, Enzo, te dejé una pregunta en el aire y junto con esta información me gustaría complementarlo también. A ver, no sé, repito igual, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera si es que esto llega a suceder? Que querramos que no, porque si no la escalada, supongo yo que no va a ser recibido de una manera amistosa, ¿no? Pero me gustaría saber qué opinas tú. Bueno, hay que entender un poco también cuál ha sido el objetivo de Rusia en este conflicto.
Rusia lo ha dicho claramente, nosotros buscamos, entre otras cosas, desnazificar Ucrania, y esto tiene que ver con el régimen de Zelensky, pero también con su poderío, entre comillas, militar. Poderío, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que lo que menos hay es poderío, es un deterioro que se está evidenciando. Bajo esa premisa, cuando Rusia hace énfasis en el uso de armas nucleares tácticas, tiene que ver con propósitos netamente militares, precisos. Digamos, una cosa son las armas nucleares estratégicas que entran a tallar con otro propósito, otros fines que son un poco más, no un poco más, mayormente destructivos, ¿no? Las armas nucleares tácticas tienen objetivos un poco más precisos que podrían sí vincularse cuarteles, digamos, objetivos militares, ¿no? No hablamos de la posibilidad de arrasar ciudades como se ha venido especulando, no veremos lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, si esa es la gran interrogante que tenemos. Yo, Fabricio, en este punto quiero ser muy claro. Que Rusia responda de esta manera no tendría por qué ser un escenario de peligro. ¿Por qué? A ver, pasó hace poco con Irán. Cuando Irán contragolpea o contraataca, mejor dicho, a Israel, lo dijo claramente Brahim Raisi, habían objetivos militares, ¿sí? Objetivos militares que tienen que ver con bases, cuarteles, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de que Israel en el plano militar pueda aposar a Irán. El punto de vista de Rusia es similar. Nosotros tenemos armas nucleares, pero armas nucleares tácticas que evitan, entre otras cosas, y esa es la idea que tiene detrás de esto Vladimir Putin y Rusia en general, es que no haya daño colateral, que no se tenga que hablar de ciudades devastadas, que se tenga que hablar de escenarios apocalípticos. Habla claramente Rusia de sí hacer uso de estas armas, que son en cierto modo, a diferencia de las estratégicas, mucho más, digamos, certeras, que tratan, entre otras cosas, como te digo, Fabricio, debilitar el bloque militar de sus adversarios. Acá es que entra la interrogante de por qué esto podría ponerse color hormiga, porque ya lo dijo incluso Dmitry Medvedev. Ojo con Dmitry Medvedev, que es el expresidente de Rusia, nada menos, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. Entonces, no es un opinólogo que habla para un medio RT o cualquier otro que se te venga a la mente. Hablamos de una persona cercana a Vladimir Putin y que probablemente para muchos sea quien ha mostrado hasta el momento un rol mucho más agresivo, que tal vez se necesitaba en este caso, ¿no? Acá no estamos para nosotros prejuzgar a los rusos porque vamos viendo que hay provocaciones de por medio, pero lo que dijo Medvedev, Fabricio, en su Telegram fue muy puntual. Si nosotros llegamos a detectar que hay tropas occidentales en Ucrania y que esto a su vez significa que se enfrenten a nuestros soldados, vamos a incluir a estos países en nuestra lista. Es decir, si por ejemplo detectan a 100 soldados franceses batallando en Ucrania contra los rusos, Francia se vuelve entonces uno de los objetivos. Al ser Francia un objetivo no quiere decir que Rusia va a desaparecer París. No es como lo han venido contando los rusos, pero sí se habla ya de la posibilidad de que los escenarios de conflicto escalen a otras zonas del mundo, porque podría ser Francia un objetivo para Rusia, sí, no la ciudad, no los civiles, pero sí, insistimos, ¿no? Digamos, bases, puestos estratégicos que tengan que ver con atacar el origen del mal, entre comillas, que es la OTAN, ¿no? El plano militar. O sea, no atacar directamente ciudades, devastar en absoluto el país, no es algo que va a pasar, salvo que entremos a un terreno ya irreversible, ¿no? Que, insistimos, el caso más grotesco que hemos podido presenciar fue el que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Así es. Eso sí fue una masacre indiscriminada y que deberían recordarlo todos cuando se habla de bombas atómicas, ¿no? Eso fue otra cosa. O sea, claramente, claro, puede entrar a tallar acá otros escenarios, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bielorrusia, el señor Lukashenko dijo muy sincero, él cuando lo narró,
nosotros estamos albergando armamento que posiblemente tenga mucho mayor potencial de destrucción que la bomba de Hiroshima y Nagasaki, hasta 10 veces más, incluso creo que lo dijo. Son armas de disuasión, estamos hablando ya de un escenario más brutal. Lo que está haciendo Rusia con el ejercicio, las maniobras nucleares, es enviar un mensaje, pero también al hacer énfasis que son armas nucleares tácticas, habla claramente que no tiene por qué esto convertirse en un punto de desequilibrio que llevaría al mundo a una guerra en la cual estaríamos todos involucrados y que esto se convertiría en el Armagedón. No es como lo está planteando Rusia. Rusia lo está llevando, insisto, al mismo plano militar, la OTAN como tal. Seguiremos hablando de esto, Fabricio, más adelante porque el informe está muy interesante, pero ya más o Ujú. menos vamos vislumbrando cuál es la estrategia de Rusia y lo que tú preguntabas, qué podría ocurrir si finalmente hay un ataque contra ellos. Sí, bueno, justo iba a comentar algo, pero tienes razón. Vamos con con el informe y vamos ya de largo y tendido para conversar. Al referirse que el posible uso de armas nucleares tácticas no solo era una opción, sino una necesidad, si Occidente no retrocedía en Ucrania. Rusia debería intensificar su retórica nuclear para tratar de obligar a los países occidentales a retroceder, escribió. Y en una línea que había enviado escalofríos a través del continente añadió: si esto falla, Moscú debería llevar a cabo ataques nucleares en ciudades europeas. Las repercusiones de tales declaraciones eran enormes. Hay quienes se preguntan si con esto se pondrán en juego la vida de millones en una confrontación de poder, donde las armas nucleares, esos terribles juguetes de los dioses, podrían decidir el destino de la humanidad. Pero obvio, Rusia hace énfasis en un punto: serían armas nucleares tácticas. Estas armas son uno de esos escalofriantes inventos diseñados no para el apocalíptico escenario del fin del mundo, sino para el campo de batalla, donde la precisión y el impacto inmediato buscan influir en el curso de la guerra sin escalar a un holocausto global. A diferencia de sus hermanas estratégicas, las armas nucleares tácticas son de menor calibre y están diseñadas para ser utilizadas en el teatro de operaciones militares, contra objetivos específicos, como tropas concentradas, instalaciones estratégicas o para repeler avances enemigos en áreas críticas. Bien, justo lo que quería comentar y gracias a esta nota podemos saber la diferencia, ¿no? Entre estas armas y todo eso. No, como dices, no es el Armagedón, no es que se viene el fin de todos los tiempos. Y lo que quiero decir es que hasta para eso hay que ser inteligentes. Hasta en el sentido del conflicto, en el sentido bélico, hay que ser inteligentes. Justo lo comentaba yo en un informe, en una charla con Fabricio, que animo aquí a todos a que puedan ver ese video, en donde hablaba del tema de Odessa, ¿cierto? En donde Rusia atacaba Odessa, pero zonas militares, no con los civiles, no como actúa Occidente, el Occidente colectivo, no solo en Rusia, sino en los distintos lugares en donde tienen intereses, ¿cierto? Vaya a saber qué tipo de intereses, ya sabemos cuáles igual. Entonces, hasta para eso hay que ser inteligentes. No acá se va a desatar un conflicto que, si todos sabemos, si se emplean las armas nucleares, digámosle, convencionales, como dices tú, la de Hiroshima, la de Nagasaki, no la cuenta nadie. Entonces, y creo yo que hay mucho cargo con quién fue el que inició esto. Entonces, Rusia, hasta para la respuesta, es inteligente y va a ser inteligente. No es un mono con metralleta como lo puede llegar a ser Zelensky, por ejemplo, como lo puede llegar a ser Macron, que ya, según estoy entendiendo, está retrocediendo más o menos. Justo me enviaron información, justo por eso disculpen que bajen la mirada, en donde Macron ha dicho: no estamos en guerra con Rusia ni con el pueblo ruso. Entonces, acá, como se le dice en Perú, arrugó, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿Zelensky seguirá adelante con esta locura de atacar el 7 de mayo? Yo sospecho que sí, igual, pero estamos viendo que si se atreve a hacerlo, no hay nadie que lo pueda defender detrás. No está ese hermano mayor, ¿no?, que va a defender. No sé qué opinas tú, Enzo. Tú cuando hablabas del mono con metralleta, yo me acordé de la actitud que tomó Netanyahu, por ejemplo.
cuando Irán ataca o contraataca en Israel y desde Israel amenazan con provocar un terremoto en suelo iraní. No pasó finalmente, hubo intentos amados, pero no se convirtió en nada parecido, ya pasaron varios días. Pero, por ejemplo, podemos ver lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? El aniquilamiento de civiles. No es lo mismo que está pasando en Ucrania. Sí vemos, y nos duele decirlo, porque somos seres humanos, ver que sigue muriendo gente en el campo de batalla, ciudadanos que fueron enrolados, que en cierto modo nacieron para otros objetivos, porque en la vida claramente tú puedes tener, digamos, una vocación para desenvolverte en algún otro aspecto, puedes ofrecer tu vida por defender a tu país, ¿sí? Lo cual es muy valorable, pero por el contexto en el que se está viviendo, uno se pregunta si están protegiendo los intereses de Ucrania o en realidad están protegiendo los intereses de los aliados, entre comillas, de Ucrania, los socios que de socios no tienen nada, ¿no? Porque te empujaron una guerra y ahora te endeudaron con 60.000, bueno, no 60.000 millones porque el monto es menor, lo que recibe íntegro Ucrania, pero te endeudaron con Estados Unidos. Entonces, Zelensky finalmente lo que él decida o no decida es irrelevante porque no pasa por él. Está muy claro que él obedece órdenes, es una persona que a estas alturas del partido no es un, y ojo con el ejemplo que voy a poner, que puede parecer un poquito fuera de contexto, pero no es un Nayib Bukele, por ejemplo, ¿no? Ujú. No es un Nicolás Maduro. Estamos hablando de una persona sumisa, como lo es, por ejemplo, Javier Milei, y creo que eso es algo detectable, eso es olfateable. Uno se da cuenta cuando una persona, digamos, es perceptible, cuando un líder, entre comillas, le hace honor a ese nombre y otro sencillamente está puesto para agachar la cabeza y sencillamente ejecutar el plan o la misión que se le encomienda, como es el caso de Zelensky. No olvidemos que en algún momento la guerra se pudo detener. Fue Boris Johnson quien lo orilló a desistir de esa posibilidad y las cosas se han ido agravando. Ahora, Fabricio, hay un punto también. Tampoco creemos que Rusia es, digamos, justo yo lo mencionaba en una entrevista, tampoco creemos nosotros que Rusia va a poner la otra mejilla, ¿no? O sea, yo no creo que los rusos a estas alturas estén patas arriba, echados así, ¿no? No creo que eso esté pasando. En Rusia son muy conscientes que se enfrentan probablemente a una fiera herida que es la OTAN, que si pierde este conflicto, su desaparición sería inminente, porque ya hasta se habla desde Francia la posibilidad de crear un bloque que sea netamente europeo y hasta de desistir de Estados Unidos. Ya algunos vaticinan que Rusia, antes de que culmine este nuevo periodo presidencial de Putin, de que Rusia va a poder someter a los miembros de la OTAN, no, digamos, invadiendo países, sino más bien persuadiéndolos para que se forme un bloque, como en algún momento Rusia propuso, integrar la OTAN. No les convenía, por supuesto, a ellos. Pero no creemos que Rusia está esperando el golpe ya, ¿no? O sea, yo creo que Rusia tiene preparado la respuesta, el plan A, B, C, de todo el abecedario debe tener Rusia en este momento. Y Vladimir Putin también debe entender que más allá de que se le reconoce su liderazgo, también la expectativa es otra, ¿no? Están a la espera ya de que se pueda concluir con esta guerra. La gran ofensiva rusa tal vez tome más fuerza, Fabricio, si es que finalmente Ucrania, gracias a la OTAN, por supuesto, o blindada por la OTAN, blindada entre comillas, decide golpear. Eso va a generar que Rusia entienda que mientras más rápido se desarrolle esto, mientras más avance el conflicto, es cuando más cerca estará la paz. Puede sonar contradictorio, no puede sonar antinomio, pero mientras más rápido o mientras más agresivo se porte Rusia en el campo de batalla, más cerca estará la paz. Como cuando va a amanecer, ¿no? Dice, mientras más oscura sea la noche, más cerca está el amanecer, es una frase. Pero entonces, a lo que voy, es que para Rusia va a ser importante, sí, va a ser importante poder darle una demostración a la OTAN de que esto no es un juego. Dmitry Medvedev, vuelvo a hablar de este señor porque es una persona que
ha puesto el punto sobre las IES. No digo que esté opacando a Vladimir Putin, pero digamos que es en este caso el policía malo, entre comillas, ¿no? Lo digo sin que considere una mala persona, me refiero a esta frase que algunos utilizan, o este ejemplo que unos utilizan, el policía bueno, el policía malo. Medvedev se ha puesto en un tono más agresivo y ha dicho, si es que ustedes apoyan este conflicto, los países miembros de la OTAN, sepan bien que nosotros llevaremos esto a otro territorio. Y habló específicamente del Congreso de los Estados Unidos. Dijo Dmitry Medvedev, y esto está documentado, Fabricio, busquen en Twitter, en Telegram, donde quieran, y esto lo dijo Medvedev, no se van a poder esconder ni en el Capitolio. O sea, no hay que ser bobos, entendemos cuál es el mensaje de Medvedev. Esto tal vez tenga un escenario más fatalista, tal vez esto termine cruzando el Atlántico, puede ser, o sea, no es algo descabellado. Ya llegamos a un escenario más crítico, si te das cuenta, ¿no? Cuando ya ponemos esta posibilidad de que Rusia decida combatir a sus enemigos dentro y fuera de Europa, esto nos lleva desde luego a una situación más compleja. Pero, insistimos, siempre bajo las reglas, los códigos, que esto se desarrolle netamente con objetivos militares, no civiles, no ciudades. Pero claramente las armas nucleares también son armas de disuasión. Si en algún momento a Rusia la deciden atacar, como, a ver, lo que pasó hace algunas semanas en Moscú, el atentado, es una pizca de lo que podría pasar si es que desde la OTAN escalan y terminan generando un golpe mayor a la sociedad rusa, a los civiles. No sé, destruyendo un edificio con decenas de ciudadanos. Eso sería motivo para que Rusia decida, señores, hasta aquí llegó mi paciencia, qué objetivo militar ni qué objetivo militar, nos vamos al infierno. O sea, pueden pasar muchas cosas. Yo hasta el momento veo, Fabricio, que se mantiene aún este término, objetivo militar, como la base del conflicto, ¿no? Más allá de que Ucrania rompió códigos y decidió golpear a civiles, más allá de eso, en Rusia no han contemplado esta posibilidad, lo están llevando por donde se debería llevar, entre comillas, porque insistimos, la guerra no debería darse, pero está pasando y es una realidad que tenemos que contar. Y veremos si esta semana finalmente, estas próximas horas, generan un punto de quiebre, ¿no? Porque no solamente está la investidura de Vladimir Putin, se ve también el Día de la Victoria, que es el día 9, o sea, es una semana bastante complicada, Fabricio, para no despegar el ojo de lo que está pasando en Euroasia. Es muy importante esto, que estemos muy pegados a lo que venga desde allá, la información, que seguramente alguna llegará tergiversada, otra no. En fin, nosotros vamos a estar informando, siempre citando fuentes, Fabricio, pero tratando de exponer cuáles son las consecuencias de esto, cómo se llegó a esto, porque es importante conocer antecedentes siempre, y a partir de eso el público juzgará, el público nos dará sus opiniones, sus comentarios, pero siempre basándonos en los hechos. Así es. Cuando hablamos de Medvedev, ya para ir cerrando, hablamos de un equilibrio de poderes, de actitudes, ¿cierto? Putin, por más que lo vean con una cara, algunos lo ven con una cara de malo y todo, es alguien más sensato, si te das cuenta. Medvedev es un poco más, digámosle, agresivo, pero es lo que responde en un gobierno, ¿cierto? Si tenemos todos de un mismo estilo, va a ser complicado. Tiene que haber gente con la que difieras, tiene que haber gente con la que se pueda discutir, se pueda ver otras opciones o pueda dar otro tipo de mensaje. Creo que Medvedev en este sentido funciona bien. O sea, funciona como, no como una antítesis, sino como un complemento, digamos, a lo que es la figura de Putin, ¿cierto? Entonces, es algo importante el cómo se comporta y el cómo le da el mensaje a Occidente. Si Occidente ya de por sí tiembla por lo que sabe de Rusia, imagínate con alguien que termina diciéndote que no pueden esconderte en el Capitolio. O sea, hasta llega a ser un punto de que donde estés no vas a escapar.
Y cuando hablabas de presidentes sumisos, ¿no? Bueno, es lo que el presidente sumiso es, Zelensky, Milei, que les gusta ser sumisos, de hecho. No tienen ningún problema en pasar a la historia como ser estas personas que siguen órdenes y que pueden llevar al mundo a una situación ya impensada, que esperemos que no se dé, pero que igual vamos a estar nosotros pendientes, ¿cierto? Alista, bueno, tal vez puedes tomar una siesta acabando esta charla, un café, para esperar, porque la otra vez que lo dijimos pasó algo, así que lo más probable es que tengamos también noticias para dar nosotros, eso sea conversando, sea en los informes, o sea en las charlas que tenemos de manera individual. ¿Algo para cerrar, Enzo? No, yo me acuerdo mucho una frase que es muy antigua que dice, perro viejo y sabio ladra sentado. Es el famoso, el famoso detalle, ¿no? Del equilibrio, como tú dijiste, de poder y de actitud con Vladimir Putin, que es una persona que creo yo no necesita alzar la voz ni Ujú. golpear en sus mensajes para, digamos, hacerte entender cuál es el siguiente paso que dará Rusia, ¿no? Medvedev, claro, tiende un poco más a dejar los eufemismos. Sayarova tiene cargada la ironía y Sí, Vladimir Putin es el presidente. Hasta en ese detalle nos damos cuenta cómo los mensajes están unificados en Rusia. Ojo que Medvedev también habló del Palacio del Eliseo. O sea, Francia también tiene que cuidarse, ¿no? No es así un es. mensaje solamente para Estados Unidos el que dio Medvedev. Pero decía este punto, hasta en eso te das cuenta que hay un mensaje unificado en Rusia. No es lo mismo en el caso de la OTAN, porque por un lado Macron dice es posible que enviemos tropas, pero luego desde su Ministerio de Defensa dicen no, nosotros hasta ahora no enviamos soldados. En Estados Unidos, por ejemplo, Lloyd Austin habla de que la OTAN entre a la guerra si es que Ucrania cae, pero desde el Pentágono y el propio Anthony Blinken dice nosotros jamás enviaremos tropas a Ucrania. No hay una coherencia en lo que dicen. Y ese es otro punto también, que hay esta contradicción, Fabricio, o estas contradicciones no son producto, creo yo, tampoco de la ingenuidad. No creo que sean tan tontos, aunque parezca. Hay una clara intención de confundir, hay una clara intención de provocar esa ansiedad de parte de Rusia, esa ansiedad porque están a la expectativa de que en cualquier momento golpeen, y ya en Crimea han derribado los ATACMS, en Crimea nada menos, ¿sí? Entonces es evidente que Rusia está a la expectativa de que algo pasará, que estos días son en verdad que deberían ser de celebración, son también de incertidumbre, pero insisto, lo que pase después, ya lo dijo Rusia a través de Dmitry Peskov, será responsabilidad de la alianza, lo que pueda ocurrir después. Ya es un mensaje que llega con un tinte mucho más profundo. Ya Ujú. hablamos de algo que va a escalar. Estamos nosotros, Fabricio, con esa intención de informar al público lo que está pasando, sí, pero siempre con responsabilidad, porque sabemos que habrá mucha información en estas horas que vienen, seguramente cargada de fake news, no descartemos nada. Yo, si me atrevo a dar un... Esto no está para pronosticar en absoluto, esto no es una casa de apuestas en absoluto, pero si me preguntas, yo creo que sí va a pasar algo en Rusia, sí va a pasar algo, y que eso va a generar que Rusia responda. Va a estar en la magnitud, en el grado de lo que pase, la respuesta que terminará dando Rusia, ¿no? Porque también hay una situación que Rusia, más allá de esto, tiene una obsesión con continuar batallando contra Ucrania, en el campo de Ucrania, obviamente, y terminar con este conflicto. Si entran más actores, creo yo, ya esto puede salirse de control. Los rusos lo saben. Es importante acabar de una vez con la guerra, poder sacarle las palabras mágicas a Volodymyr Zelensky, yo me rindo, y que este conflicto termine, que nadie, digamos, ciudadanos, ningún ciudadano lo está disfrutando, creo yo, o están ganando algo, ¿no? Ujú.
Gana gente, sí, que no está precisamente detrás de nuestras pantallas, gana gente que está, que ha invertido mucho dinero, que sigue esperando que su razón de ser, que es la guerra, se vaya mimetizando en los próximos años que se vienen, que se entienda la necesidad, ellos dicen esto, que exista una alianza, una OTAN. Hay gente que sí está generando y mucho con la guerra, armamento, capacitación, infraestructura, todo lo que te puedas imaginar, Fabricio. Hay gente que sí está siendo ganadora en esta guerra, pero creo yo llegará un momento que esto se acabe y la pregunta es cómo quedará el escenario post-conflicto. Eso es lo Sí. que creo yo va a entrar también Fabricio a tallar, porque esta no va a ser la última guerra que exista en este planeta. Acabará esta guerra, empezarán otras. Vemos lo que Sí. está ocurriendo ahora mismo en África, en Asia sobre todo, ¿no? Filipinas que le abre las puertas a las tropas de Francia. China sabe que lo que le pasó a Rusia podría pasarles a ellos también. Son días clave, Fabricio, y creo yo que el desenlace de este conflicto va a generar para mí una nueva forma de ver el mundo. Es lo que creo ocurrirá. Así es. E invitamos a que todos puedan comentar, para poder leer sus comentarios, como haremos ahora, de hecho. Vamos con comentarios, Lorenzo, para poder leer a los seguidores. A ver, Luis López señala, es admirable la paciencia de Rusia soportar todos los días a bocones que no miden las consecuencias de sus hechos. Algo que opinar, comentario de Luis, que bueno, me da un poco de risa la palabra bocones, pero yo creo que está cargado de verdad, ¿cierto, Enzo? Sí, el público, nosotros somos muy respetuosos con el público y entendemos que hay un sentimiento en las palabras que se dan, que obedece, creo yo, a una forma de ver el mundo y de ya a veces también un cansancio de ver cómo es que había un orden mundial establecido. Bueno, el mundo cambió y el mundo Ujú. cambió y hay gente que por fin lo siente así, que una hegemonía está muriendo. Y eso es una buena noticia para mucha gente. Así es. Vamos con el siguiente comentario. Gracias, Luis, por comentar, por estar pendiente del contenido. Siguiente comentario. No sé de razones porque no estoy para dar o quitar, pero Rusia ha tardado en reaccionar. La OTAN está metida hasta los tuéstanos en Ucrania desde antes de empezar este conflicto. ¿Opiniones, estimado Anchante? No, es que es evidente. La OTAN ha estado involucrado en el conflicto porque no solamente pasó esto con el inicio de la operación militar rusa, esto fue desde antes. Y ya en la OTAN lo habían reconocido, ¿no? En Alemania lo habían reconocido, que estuvieron preparándose para este momento. Parece que el tiempo les quedó corto, ¿no? No fue suficiente. La pregunta es si en 2025, finalmente, o en los próximos meses tal vez, la OTAN decida colocar su bandera en el uniforme de los soldados, ¿no? Porque están involucrados, eso es evidente, no es algo que sorprenda, pero eso hace creo que mucho peor la derrota, ¿no? Porque la derrota de Ucrania será la derrota de la OTAN. Sí. Siguiente comentario, penúltimo. Juan Sanabria. No habrá nada que festejar si se abren las puertas del infierno nuclear. Aquí digo que también estoy de acuerdo. Nadie espera el conflicto en el sentido nuclear, el convencional, digámosle entre muchas comillas, ¿no? El de Hiroshima, Nagasaki, por 100 sería, después de toda la tecnología que se está desarrollando, digamos, cierto, si se desata esto, no hay vuelta atrás. Entonces, señores de Occidente, no continúen jugando con fuego. Se van a quemar, ya se están quemando y se van a quemar aún más. ¿O piensas algo distinto, Enzo? No, no distinto, pero hacer énfasis que lo que habla o lo que propone Rusia es el uso de armas nucleares tácticas. Y hacemos Sí, énfasis en esto. No es lo mismo que armas nucleares estratégicas. Es otro escalón. Esto es no más leve, no va a ser leve jamás hablar de armas nucleares, pero tiene objetivos explícitos. ¿Sí? No, no vamos a ver ciudades arrasadas, hasta lo que se comenta, ¿no? claro, Pero claro. no estar equivocado esta vez. No, lógicamente, claro. Entonces, yo lo que entendía en el comentario era que si es que se desata, digamos, el tipo convencional, va a ser un caos tremendo.
Y aquí justo ligo esto con el último comentario que dice, pero si prepara las armas tácticas nucleares, tendrá que activar también las estratégicas, por si acaso tenga que defenderse de un ataque de Occidente. No lo veo tanto así, pero bueno, te cedo eso para que que opines acerca de esto. Lo que pasa es que lo que dice es verdad. O sea, es un arma de disuasión. Las armas nucleares que tú mencionabas como convencionales, que ya hemos visto en escenarios más catastróficos, Sí, sí tienen un propósito. Tienen como propósito, por supuesto, poder disuadir al enemigo, aquel que pueda poner en peligro tu estatus. A ver, lo voy a poner un ejemplo más claro. En teoría no debería pasar que alguien te dispare, ¿no? Y no debería pasar que la así policía es. te agarre balazos, te digo. Existen las armas, por supuesto, para evitar o protegerse si es que en alguna situación crítica se genera alguna especie de tumulto. Es decir, las armas tienen, entre otras cosas, como principio, el poder asegurarte una respuesta en caso te sientas amenazado, ¿no? Tan sencillo como ocurre en nuestra vida cotidiana, ocurre también en la política o en la geopolítica, mejor dicho. Rusia tiene sus armas como las tienen también Francia, Reino Unido, Estados Unidos, obviamente que en menores términos, Rusia es la gran potencia nuclear y por supuesto hablamos de armas de disuasión. En el peor de los escenarios, si Rusia se siente atacada y amenazada, hará uso de estas armas. Pero insistimos, estamos entrando a un terreno ya del no retorno. No tendríamos que Así llegar a es. esto. Esperemos que no lleguemos a esto. Es más, creo yo, estoy seguro que no llegaremos a eso. Sería algo irracional empujar a Rusia a esto porque no quedaría nada, ¿no? O sea, ¿para qué trabajaste tantos años? ¿Para qué amasaste fortuna si tu vida se va a acabar al final? Si al final te Cierto. este, vas a terminar hecho polvo. Vamos a terminar sin nada que dejar a nuestra segunda, tercera generación. La vida no tendría sentido, no deberíamos llegar a ese escenario. Creo yo que va a haber un punto, sí, pulsos de poder que se le conoce, hasta que alguna de las potencias termine cediendo y finalmente esto no escalará, pero sí quedarán huellas, quedarán marcas y se seguirán cocinando conflictos siempre calibrados, si cabe el término. No me gusta usarlo porque siempre que hayan pérdidas humanas vamos a hablar de un escenario trágico, pero podría ser peor. Claro que podría ser peor. No lo es hasta ahora, no lo es, pero podría serlo y esperemos que no pase. Así es. Como señalas, y aquí quiero resaltarlo para finalizar, si se aplica a estas armas nucleares convencionales, si se empuja a Rusia, o si el mismo Occidente saca esas armas, es un punto de no retorno. Y todo lo que hemos hecho, desde la fortuna, desde el dólar hasta este canal, tal vez todo desaparecerá. Así que esperemos que no se llegue a ese punto, como siempre, ¿cierto? Mi nombre es Fabricio Torres, he estado aquí junto a Enzo Anchante, el excelentísimo Enzo Anchante, jefe de Prensa Alternativa, conversando de este tema. Vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder más adelante, informarles, no vamos a dormirlo, lo más probable es que no durmamos, así que vamos a estar pendientes para traerles toda la información calentita, recién salida del horno. ¿Algo para despedirnos, Enzo? Nada, que invitar al público que se suscriba, comente, comparte, que es importantísimo para nosotros. Eso nos ayudaría a que el video llegue a mucha más audiencia. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a nuestro público de Prensa Alternativa. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión.